Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo 9, el cual está conformado por los alumnos Domínguez Juan Pablo, Escobar Franco, Escobar Milton y quien le habla Espíndola Laura. Nosotros vamos a pasar a analizar el caso del señor Herrera Espinosa y otros versus el Ecuador. Las partes del caso son de la parte demandante, el señor Herrera Espinosa, el señor González, el señor Reveles y el señor Cano. Y de la parte demandada tenemos a el Ecuador. La sentencia otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da el 1 de septiembre del año 2016, siendo que los hechos sucedieron el 2 de agosto de 1994, cuando 12 personas son detenidas por narcotráfico de estupefacientes y sustancias psicóticas, y 4 de ellas son víctimas de tortura y malos tratos. Buenas noches, profesores. Soy el cadete de segundo año Escobar Milton, perteneciente a la Escuela Penitenciaria de la Nación, Dr. Juan José O'Connor, e integrante del grupo número 9. Me ha tocado exponer los puntos número 6 y punto número 7. Avanzaré con el punto número 6. En el caso Herrera Espinosa y otros versus la República del Ecuador, las víctimas, los señores Jorge Eliezer Herrera Espinosa y Luis Jaramillo González, ambos de nacionalidad colombiana, Emmanuel Cano, de nacionalidad francesa, y el señor Eusebio Domingo Reveles, de nacionalidad española. En dicho caso se denuncia tanto la privación arbitraria de la libertad y torturas sufridas en perjuicio de las presuntas víctimas, con la finalidad de que éstas se declaren culpables de los delitos investigados. También se denuncia la violación al debido proceso y protección judicial del señor Eusebio Domingo Reveles. En el momento de los hechos, las presuntas víctimas se encontraban en la ciudad de Quito, Ecuador. Estos fueron detenidos junto a otras 8 personas el 2 de agosto de 1994 y puestas bajo prisión preventiva por el presunto delito de tráfico internacional de drogas. El día 3 de agosto de 1994, el área de sanidad de la Policía de Estupefacientes realizó estudios médicos donde certificó que el estado de salud de las presuntas víctimas era normal, pero presentaban tantos nervios como estrés, incluso en algunos casos presentaban depresión. Los días 4 y 5 de agosto de 1994, las presuntas víctimas hicieron su declaración presumarial, donde se declararon culpables o declararon su participación en distintos niveles en los delitos investigados. Pero el 9 de agosto de 1994 se realizaron estudios médicos mediante funcionarios independientes, a diferencia de los primeros que fueron hechos por la Policía de Estupefacientes, donde las presuntas víctimas alegaron que fueron torturadas o recibieron actos de violencia tanto física como psicológica. Y los estudios médicos revelaron que las víctimas tenían marcas de golpes. En 1997, el señor Jaramillo González fue condenado o encontrado culpable del delito de tenencia y tráfico de sustancias ilícitas, condenado a 8 años de prisión, pero el mismo año se redujo su condena a 5 años de prisión. Y en 1998 el señor Reveles fue encontrado culpable en la calidad de cómplice en la comisión del delito de tráfico ilícito de cocaína. El punto número 7, según la Corte, los derechos violados son el derecho a la integridad personal, en el artículo 5, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, derecho a la libertad personal, artículo 7, inciso 1, 3 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, garantías judiciales, en el artículo 8, inciso 2 y 3 de la misma Convención, protección judicial, artículo 25, inciso 1 de la misma Convención, y la Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 1, 6 y 8. Con esto termino mi exposición y dejo el lugar a mis compañeros Domínguez Juan Pablo y Escobar Franco.
Hola profesora, soy el cadete de segundo año Escobar Franco de la Escuela Penitenciaria de la Nación y hoy voy a estar hablando con respecto al trabajo del punto 8 de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando los actos de tortura y la falta de investigación. Bueno, tanto la comisión como el representante de las víctimas alegan de que estas fueron detenidas de manera ilegal y fueron sometidos a diferentes actos de tortura, tanto físicos como mentales, fundándose en los artículos, en los estudios realizados el 9 de agosto de 1994. También sostienen de que estas personas sufrieron lesiones y actos de tortura intencionalmente para que ellas confesaran delitos que se estaban investigando, la falta de investigación por parte del Estado de los actos de tortura, y aún teniendo el conocimiento de ellos, el 9 de agosto de 1994, la incomunicación prolongada de las víctimas. La Corte, en su jurisprudencia, determina que se está en presencia de un acto de tortura cuando el maltrato sea intencional, cause severos sufrimientos físicos o mentales, y ya sea cualquiera el fin o el propósito. Respecto a los hechos y a las pruebas presentadas, la Corte determinó de que haría un examen correspondiente, y respecto a la incomunicación de las víctimas, su representante sostuvo que ellas estuvieron incomunicadas hasta el momento en el que fueron puestas a disposición de una autoridad competente. Consideró que era insuficiente lo alegado para dar por aprobado el estado de incomunicación de las víctimas, ya que durante ese tiempo un abogado de las presuntas víctimas solicitó diligencias y el señor Rebellas declaró ante el tribunal. Durante los días 3 y 5 de agosto de 1994, personal del área de sanidad de la policía certificó que su estado de salud era normal, pero en otro estudio realizado el 9 de agosto de 1994, realizado por funcionarios independientes, determinaron de que estas personas habían sido víctimas de tratos de actos de tortura. En cuanto a lo referido a las pruebas médicas, la Corte indica que las autoridades judiciales deben garantizar los derechos de las personas detenidas. Esto significa que deben obtener y asegurar las pruebas que puedan demostrar la existencia de actos de tortura, incluyendo exámenes médicos, y que es deber del Estado garantizar independencia del personal médico de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos. Sobre la falta de investigación, la Corte establece que, en conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana de la Obligación de Garantizar los Derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura y otros tratos crueles o degradantes. Tal obligación precisa por los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir o sancionar la tortura. Dicho esto, la Corte consideró que el Estado no cumplió con el deber de investigar, violando así la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal establecido en los artículos antes mencionados. Esta falta de investigación fue muy importante y tuvo mucha incidencia en la determinación de la Corte, y resta credibilidad en los argumentos expuestos por el Estado. Buenas tardes, mi nombre es Domingo Juan Pablo y yo voy a hablar sobre la privación de la libertad de los señores Herrera Espinosa, Cano, Jaramillo González y Rebelles. Bueno, la comisión en este caso sostuvo que la detención que fue llevada a cabo fue sin existencia de boletas de detención judicial. Entonces se dice que el Estado viola el derecho a no ser privado ilegalmente de la libertad, el derecho a no ser privadas arbitrariamente y también la prisión preventiva arbitraria en perjuicio del señor Rebelles, que estuvo en prisión preventiva durante todo el periodo penal. La Corte señala que el contenido especial del artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos es la protección de la libertad de la persona contra toda interferencia arbitraria del Estado.
Bueno, hablando sobre la legalidad de las detenciones, la Corte sostuvo que la restricción de derecho de la libertad personal únicamente es posible cuando se producen causas y condiciones fijadas en la Constitución política o por las leyes. En los momentos de los hechos regía el artículo 19.7 de la Constitución de la Política de Ecuador, el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal de Ecuador y los artículos 173 y 174 de dicho código vigente. Se establecía que nadie podía ser privado de su libertad sin orden estricta competente, salvo que ella haya sido encontrada en su momento infringiendo este delito. Y en este caso no hubo pruebas contundentes sobre que estas personas hayan cometido el mismo. Y refiriéndonos a la arbitrariedad de la detención preventiva que sufrió el señor Revelles, el tribunal considera que esta prisión preventiva es la medida más severa y debe ser aplicada en caso excepcional. Se debe fundar y acreditar y no puede tener como base una mera sospecha o una intención de las personas. Para la Corte, el artículo 2 de la Convención Americana obliga a los estados a adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para promulgar la misma. Entonces, la Corte, conforme a lo expuesto en ella, considera que la prisión preventiva a la que estuvieron sometidas estas personas van en contra de los artículos 7.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, establecidas en el artículo 1 y 2. Entonces, por finalidad, la Corte considera al Estado de Ecuador responsable por la violación de los derechos a la integridad personal impuestas en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el derecho a la libertad personal impuesta en el artículo 7.1 a 7.6 de la Convención Americana de los Derechos sobre los Derechos Humanos y el derecho a las garantías judiciales impuestas en los literales B, C, D y E del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.